Muy buenas tardes a todos y todas quienes asisten hoy a la cuarta mesa de diálogo de estas lecturas en torno a Gramsci y América Latina. En esta oportunidad tenemos la presentación de la doctora Diana Fuentes. Voy a señalar la trayectoria académica de Diana. Diana es doctora en filosofía por la UNAM, profesora investigadora del Departamento de Política y Cultura de UAM. Actualmente se desempeña como coordinadora de la maestría en Comunicación y Política de la misma institución. Es profesora del Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Fue asistente de investigación y profesora adjunta del Dr. Bolívar Echeverría de 2008 a 2010. Fue becaria del FONCA en el programa Jóvenes Creadores de 2011-2012. Ha realizado dos estancias, de investigación en Francia bajo la co-tutoría del doctor Michel Louis. Desde 2009 es parte del Seminario Universitario de la Modernidad, Versiones y Dimensiones de la UNAM. En 2016 fue seleccionada por la International Gramsci Society para participar en el seminario especial en Gilarsa, Summer School Escuela Internazionale di Studio Gramsciani, realizado en Gilarsa, Cerdeña, Italia. Es miembro de la Asociación Filosófica de México y de la Asociación Gramsci México. Entre sus más recientes publicaciones está el libro Hegemonía y 4T, un debate gramsciano del 2023, que coordinó con Massimo Modonesi, con quien también publicó el libro Gramsci en México, el 2020. Autora de capítulos de libros y artículos sobre marxismo y pensamiento crítico. En esta oportunidad, que estamos finalizando con el cuaderno 10 de los cuadernos de la cárcel, los temas que se propusieron para abordar fueron Croce, religión y modernidad, concepción de libertad, filosofía e ideología, y las lecturas que se hicieron para esta sesión del cuaderno 10 corresponden a los parágrafos 31, 41 apartado 10, 41 apartado 12, 48, 54 y 59. Bien, dicho eso, doctora Fuentes tiene 30 minutos, si se extiende no hay problema, para hacer la presentación y después dialogamos y también abrimos el debate para que las personas que están presentes, tanto con el micrófono o desde el chat, puedan hacer las preguntas y comentarios pertinentes. Muchísimas gracias, les agradezco la invitación y pues me congratulo de que un proyecto como este se esté desarrollando, ¿no? Unas sesiones de trabajo de esta calidad. Bueno, yo les propuse estos parágrafos del cuaderno 10 que me van a permitir hacer un comentario general sobre particularmente pues esta imbricación compleja de la forma en la que Gramsci entiende la filosofía, cómo está en ella implicada una concepción de la historia que a su vez va a tener también una enorme centralidad para el modo en el que concibe la ideología y en todo ello, sin lugar a dudas, como bien sabemos, uno de sus interlocutores centrales es Benedetto Croce. Quisiera comenzar con una breve referencia al parágrafo 31, donde Gramsci cita la célebre tesis 11 a Feuerbach de Marx, ¿no? Y más allá, bueno, quizá todos nos la sabemos, pero la tesis 11 que dice los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero que de lo que se trata es de transformarlo. Y a esta cita textual que hace también Gramsci, le sigue un pequeño comentario que me servirá como pretexto para lo que quisiera comentar. Dice Gramsci que esta tesis no puede ser interpretada como un gesto de repudio a toda clase de filosofía, sino solo al fastidio por los filósofos y su papagallismo, así se tradujo en la edición de Era para el español, pero ahora en la edición que ha sacado acá lo han traducido como parloteo, ¿no? Y la enérgica afirmación de una unidad teórica y práctica. Bueno, me sirve esto de pretexto porque ciertamente
la lectura que va a desarrollar Gramsci y la interpretación que va a hacer de lo que es la historia de la filosofía, lo que es la filosofía especializada, lo que son los filósofos y el debate que tiene con Croce respecto a de qué modo puede entenderse la compleja asociación entre teoría y práctica, va a tener que ver también con esa observación irónica que hace aquí sobre cómo Marx no está descalificando la teoría, Marx no está desechando la filosofía, Marx lo que está criticando es el modo en el que los filósofos o los intelectuales, podríamos ampliar en el marco gramsciano, en realidad se solazan, presumen, se regodean de un modo de generar una cierta discursividad que no es en realidad la representación del complejo problema entre la teoría y la práctica. Entonces, bueno, digo que esto me sirve de pretexto porque en este mismo parágrafo, Gramsci hace una reflexión sobre cómo Benedetto Croce critica a Marx, critica al marxismo, porque considera que esta corriente de pensamiento, ¿no? Y esta ideología está en realidad, representa un abandono de la verdadera filosofía, ¿no? Y se trata de hombres, llega a decir, citando ahí Gramsci la idea croceana, se trata de hombres mucho más apegados a la práctica política que abandonan la seriedad de la teoría. Y Gramsci lo que señala sobre esto es que en realidad aquí hay un problema sobre cómo Croce está entendiendo esta imbricación, ¿no? Ciertamente reconoce que si la filosofía, la teoría, se pensara como la historia de los filósofos visto como entidades individuales, como sujetos que producen un conocimiento, que piensan, que tienen un modo de reflexión abstracto especulativo, pues entonces podría suponerse que ese tipo de práctica teórica no solo es exclusiva de ciertas personas, sino que alcanzar esa estatura intelectual le está dado solo a algunos y está escindida o separada del territorio de lo práctico, ¿no? Entonces, si la filosofía se ve así, reconoce Gramsci, esta filosofía evidentemente parecería degradada cuando se piensa en torno a los problemas del orden de lo social, por ejemplo, ¿no? Pero frente a ello, lo que pone en el centro Gramsci es, digamos, la idea de que en realidad la relación entre teoría y práctica debe ser mirada en esto, si quieren ustedes, con un dejo de una influencia hegeliana, debe ser mirada eh, a partir de la forma en la que la teoría es expresión de lo social, ¿no? Que la teoría es manifestación de aquellas problemáticas, de aquellos asuntos, de aquellos cuestionamientos, de aquellos intereses que se erigen en el marco de lo social y, diría Gramsci, de lo histórico, ¿no? Es decir, es el ritmo material de la historia el que va disponiendo algunos de los asuntos o de los temas que los filósofos, eso sí, especializados o entrenados o estudiados, filósofos y filósofas de profesión, serán los que van a ser capaces de sintetizar en conceptos, en teorías, ¿no? Pero no emana ni del ingenio individual, ni de la astucia de la razón, como diría Hegel, si por esta se entiende solo un acto analítico reflexivo aislado, ¿no? Entonces, en realidad aquí la gran problemática, el gran debate en este parágrafo que abre Gramsci con Croce, tiene que ver con la relación entre la historia y el modo en el que se despliega también el entendimiento de esa misma historia, ¿no? Entonces, Gramsci se va a decantar, va a optar por entender esto como que la filosofía, en tanto expresión de la movilidad social, la filosofía también manifiesta las tensiones de lo social, ¿no? La filosofía también resultará expresión de esas contradicciones que habitan el orden de lo social. Em,
Y en esto radica precisamente el territorio de lo práctico, ¿no? Gramsci, por supuesto, no confunde en ningún momento la práctica política transformadora o la práctica ordinaria, cotidiana, a través de la cual, en términos de unas complejísimas relaciones sociales, construimos el orden de mundo en el cual estamos instalados, pero sí que le interesa observar cómo en realidad es esa dimensión, digamos, ontológicamente en el ámbito material, la que va a ser el sustrato básico del cual emana la teoría, ¿no? Por eso es que se convierte, diría yo, en un debate de carácter también histórico, de comprensión de filosofía de la historia, ¿no? Ahora bien, esto lleva también a la crítica que en ese mismo parágrafo podemos observar a la filosofía especulativa hegeliana, ¿no? Que sería como un paradigma de cómo tampoco se trata esto de suponer que el pensamiento tiene un desarrollo temporal, evolutivo, progresivo, acumulativo, que va desplegándose por su propia fuerza interna, ¿no? No se trata del desarrollo inmanente del entendimiento o del espíritu absoluto en términos hegelianos, sino como el propio Marx piensa, ese despliegue tiene lugar en el marco de las contradicciones y las tensiones que se dan en el mundo material. Esto es en realidad el fundamento que le permite a Gramsci también sostener la idea de la filosofía de la praxis, ¿no? La filosofía de la praxis no es una forma de una comprensión de la realidad o una teoría o una ideología que asumimos y que entonces en términos individuales actuamos conforme a ella. La filosofía de la praxis representa una interpretación de la relación entre el ámbito de la construcción de lo social y cómo interpretamos esto y cómo se despliega esto en el entendimiento, cómo se desarrolla en el concepto. Entonces, esto me parece muy importante porque lanzándolo lejos y yéndome a una conocidísima expresión de Gramsci que sostiene que todos y todas somos filósofos y que es recurrentemente citada, valdría la pena articular esa idea no al hecho de que todos y todas tengamos la necesidad de atravesar el conocimiento de la filosofía occidental, por ejemplo, sino a que todos y todas estamos, ¿no? Construyendo ese orden material y también intelectual autorreflexivo que nos permite entender dónde estamos parados. Ahora bien, está como inscrito en esto, ¿no? Por eso es que en este parágrafo, en el parágrafo 31, ustedes podrán ver, pues que aparece, ¿no? Una alusión a Feuerbach y el debate permanente con Croce, ¿no? Ahora, para vincular esto con los otros parágrafos y darle una unidad discursiva a lo que les estoy exponiendo, quisiera, bueno, entonces, abonar por este mismo argumento, ¿no? Para Gramsci, lo que podemos observar es que el ámbito de la filosofía deja de ser, pues, entonces, una disciplina abstracta, metafísica, que en su perspectiva más bien tiende raíces profundas en la realidad. Es, por lo tanto, no la sucesión de grandes mentes que han producido sistemas de interpretación, sino, y que nos haría entonces, como decía hace un momento, una filosofía cuasi biográfica, y esa es la crítica que le hace a Croce, sino más bien este carácter social que la propia historicidad de la filosofía expresa, ¿no? Lo que contiene o a lo que nos lleva este tema, este problema, es hasta qué punto en ese decurso, ¿no? De la producción del pensamiento y en la formación de las interpretaciones, en este mismo parágrafo 31, ¿no? Abre prácticamente Gramsci diciendo que lo voy a citar para no equivocarme, ¿no? El nexo entre filosofía, religión e ideología, ¿no? Si tendría que ver o podríamos comprenderlo en el marco de ese concepto que implica una concepción de mundo, ¿no?
Este concepto que Gramsci utiliza muchas veces para referir el modo en el que se producen distintas perspectivas, interpretaciones, miradas, moralidades, em, juicios prácticos que nos permiten entendernos como entidades individuales y colectivas en lo social, y en nuestra relación con la naturaleza y en nuestra relación con los otros. Y este concepto de visión del mundo que viene, ¿no? También tiene una raigambre filosófica importante, le permite integrar algo más, un debate más profundo en torno a las ideologías que aquel que nosotros podríamos convocar y que es archiconocido, que es la supuesta idea de que la ideología solo es una forma de falsa conciencia de la realidad, ¿no? Un reflejo invertido de la realidad. Entonces, cuando Gramsci amplía la discusión, incluso, ¿no? En el parágrafo, no lo puse como central, pero en el primer apartado del parágrafo 41, perdón, Gramsci hace una sesuda reflexión sobre el lugar de la religión también, ¿no? Y el lugar de la reflexión incluso llega a decir, hay una crítica burda a la religión, una crítica que desecha la religión precisamente porque la supone ideológica y la supone siempre en este marco de falsa conciencia, ¿no? Pero la religión es de suyo una visión del mundo, es una forma de interpretación de la realidad y como todas las interpretaciones de la realidad, en ella, ¿no? Se juega, lo llega a decir, ¿no? También un marco normativo, la forma en la que los sujetos construimos o nos necesitamos y nos hacemos de marcos normativos que regulen nuestra vida ética, nuestra vida práctica. Y es esa unión la que le interesa a Gramsci en el plano teórico de las preguntas que se está elaborando, ¿no? Ahora bien, por lo tanto, ¿qué es, no? ¿Cómo comprender esta socialidad de la filosofía que también nos permitirá comprender esa perspectiva amplia que tiene de la ideología, ¿no? Si la filosofía, digamos, no solo abstrae de la realidad histórica sus conceptos, sino que también esta posibilidad que tiene la filosofía de crear teorías e interpretaciones, explicaciones de la realidad, es a su vez también producto del devenir histórico, entonces lo que le interesa ahora es cómo la filosofía también se vuelve masa, ¿no? Cómo la filosofía, diríamos ahora, se populariza, se vuelve, regresa o es apropiada por las masas populares, ¿no? Y lo que dice Gramsci es que la filosofía, ¿no? Que podría haber sido sintetizada por, llega a pensar Schopenhauer, Descartes, Kant, Hegel, ¿no? Estos podrían ser ellos esos grandes genios, ciertamente, que sintetizan, ¿no? El sentir de una época, pero lo interesante para Gramsci es que aquí hay un movimiento de vuelta, ¿no? Y ese movimiento de vuelta es como esos grandes sistemas teóricos van a ser, esto decía, apropiados por las masas populares. Y no por el hecho de que tengan que estudiar la filosofía de manera directa, sino porque estos se van a convertir en ideologías, estos sistemas filosóficos van a impregnar los debates que pueden atravesar el ámbito de la ciencia social, que pueden atravesar hoy, y Gramsci ya lo pensaba también en la época, eso que hoy diríamos los discursos de los medios de comunicación, los discursos de la política, las formas de interpretación que están atravesando estos otros espacios. Y en ese sentido, impregna la filosofía con sus conceptos, con sus palabras, con sus ideas, con sus interpretaciones, el ámbito del lenguaje cotidiano del sentido común, ¿no? Y esto me parece fundamental. Creo que un ejemplo interesante para ello podría ser el propio Gramsci, ¿no? Hoy podemos darnos cuenta cómo la palabra hegemonía es utilizada en registros discursivos y semánticos de una amplitud que no necesariamente los gramscianos aceptaríamos, ¿no? ¿Y por qué? Porque es precisamente un concepto que en su uso, primero quizá académico, teórico, después comienza a, digamos, ganar territorio y a ser apropiado para otras aplicaciones, ¿no? Entonces, esto le interesa mucho porque para Gramsci en última instancia es esa masa popular, la que es el agente práctico de las transformaciones históricas.
Y entonces este movimiento, ¿no? De abstracción que permite a los filósofos sintetizar el sentir de una época, pero luego cómo esas filosofías son apropiadas por esas masas populares, ese es el movimiento de la relación entre la teoría y la práctica, que tanto le interesa en una perspectiva general, ¿no? Diría pues que las ideas y los conceptos que se conciben en la filosofía se concretan en la realidad en el momento en que producen en la colectividad un cambio de concepciones, ¿no? Sobre el ser humano, sobre el mundo, y en ese sentido también transforman la actividad práctica cotidiana de los pueblos, ¿no? Dicho entonces esto, la filosofía no transforma el mundo desde el terreno teórico, ¿no? Por eso mi primera provocación de la tesis 11 sobre Feuerbach, ¿no? Porque lo que dice Gramsci es que Marx lo que reclama es que los filósofos crean, ¿no? Que la transformación se da solo en el terreno del debate teórico que entre ellos pueden llegar a establecer y que ese debate teórico es por sí mismo la transformación de la realidad, ¿no? Y entonces en esa crítica que está haciendo Marx, lo que ve Gramsci, lo que vería reflejado ahí, es que la filosofía no transforma desde el plano de la teoría, ¿no? Es más, llega a afirmar que la filosofía de los filósofos de profesión por sí misma no transforma la realidad, pero la filosofía en un sentido más general sí que tiene esa dimensión práctica, sí que transforma la realidad en el momento en el que esos sistemas filosóficos, ¿no? O algunos aspectos de los mismos son asumidos por esas masas populares, ¿no? Y en ese sentido, esas masas populares ponen en circulación y ponen en el ámbito de la práctica dichas concepciones. Un ejemplo paradigmático para esto podría ser también la Revolución Francesa, por utilizar otro, ¿no? Em, de modo que esto nos permite entender de qué está hablando cuando Gramsci pone en el centro el problema de la socialización o no de la filosofía y también nos permite problematizar y entender de manera abierta la forma en la que se detiene a reflexionar sobre lo que son las ideologías. Em, en otro de los apartados, de los parágrafos que propuse para la reflexión del día de hoy, el parágrafo 41, el número romano 10, el 10, em, ahí hace una alusión Gramsci a una cosa que se llamó o que en términos filosóficos se conocía como la dialéctica de los distintos, que era una reflexión hecha por Benedetto Croce y que tenía que ver con el problema de la contradicción dispuesto por Hegel, ¿no? El problema de cómo entender la dialéctica negativa, dirían después, ¿no? Y aquí lo que me interesa es que cuando Gramsci convoca esta dialéctica de los distintos o de lo diferente, em, a lo que está haciendo, para lo que le va a servir, para la reflexión que le va a provocar y cómo es que esta le va a ser de utilidad para esta discusión, tiene que ver con el reconocimiento de fracturar eso que él entiende que son los límites del marxismo economicista y sesgado que representa, como sabemos, para él, por ejemplo, Buharin, ¿no? Y, ¿por qué fracturaría esto? Porque también en estos parágrafos que les propuse, Gramsci problematiza, por ejemplo, la simplificación de la oposición estructura-superestructura. Y él dice, Marx utilizó estos términos como una suerte de metáfora, ¿no? Pero no porque crea que en realidad existe una estructura estática, inmóvil, sobre la cual después asienta una superestructura que tendría un papel secundario en la configuración de lo social. Esta oposición, ¿no? Si se percibe como oposición antagónica, efectivamente nos conduce a una serie de problemáticas y a un camino sin salida
en el que nos resulta de enorme dificultad comprender cómo es que las visiones de mundo, las ideologías, la religión, la filosofía, participa o no de la transformación colectiva, ¿no? Porque ha sido dispuesta ya en un plano aparentemente distinto del de la configuración de las relaciones materiales, económico-materiales. Y entonces cuando en el parágrafo este 41, Gramsci refiere la dialéctica de los distintos de Benedetto Croce, en realidad esto también le sirve y le reconoce la idea de que esta es una tensión actuante, esta es una tensión viva, ¿no? Que cuando se concibe entonces las contradicciones que son constitutivas a lo social, se trata de contradicciones, como el propio Hegel piensa, que están continuamente en movimiento, que son procesuales, ¿no? Y entonces no pueden ser percibidas como oposiciones antagónicas que se rechazan, sino que se codeterminan de manera continua. Esto me parece también muy importante porque permite también comprender la forma en la que alimenta Gramsci esa concepción de la historia en la cual la ideología, la religión, la filosofía, ¿no? No son ámbitos entonces de segundo orden de la configuración de lo social, sino que se vuelven de este modo codeterminantes, ¿no? Lo que tampoco nos podría conducir a ese otro camino que llevaría a subsumir a uno sobre el otro, ¿no? Y decir, lo determinante siempre es el ámbito de la estructura económica, lo determinante siempre es el ámbito de lo material, y esto es lo que siempre va a subordinar, a domesticar, a maniatar aquello otro. Solo desde esta perspectiva procesual, solo desde esta perspectiva en movimiento, es que se puede comprender el lugar, a mi parecer, que Gramsci le está dando a la filosofía y a la ideología, ¿no? Y bueno, como otra provocación que me parece relevante también traer a cuento con estos parágrafos es la forma en la que Gramsci finalmente va a definir la filosofía de la praxis, ¿no? Eh, Sabemos que, bueno, a lo largo de los cuadernos, desde la primera manufactura hasta la segunda, bueno, esta definición puede irse, va creciendo y se va alimentando, ¿no? Pero creo que en el parágrafo 41.12 hay una definición que nos ayuda mucho, tanto en torno a la ideología como a la filosofía de la praxis. Leo un fragmentito rápidamente, ¿no? Hay una diferencia fundamental entre la filosofía de la praxis y otras filosofías. Las otras ideologías son creaciones inorgánicas porque son contradictorias, porque se orientan a conciliar intereses opuestos o contradictorios. Su historicidad será breve porque la contradicción aflora después de cada acontecimiento del que ha sido instrumento. La filosofía de la praxis, por el contrario, no tiende a resolver pacíficamente las contradicciones existentes en la historia y en la sociedad, incluso en la misma teoría de tales contradicciones. Y dice, bueno, no es el instrumento de gobierno de grupos dominantes para obtener el consenso y ejercer la hegemonía sobre clases subalternas. Es la expresión de estas clases subalternas que quieren educarse a sí mismas en el arte del gobierno. Cuando Gramsci, como todos sabemos, dice filosofía de la praxis, aquí está diciendo marxismo, aquí está diciendo crítica de la economía política, aquí está refiriéndose a Marx, aquí está refiriéndose, ¿no? Eh, y le interesa también de manera importante distinguir la especificidad de la filosofía de la praxis respecto de otras formas del pensamiento, ¿no? De otras formas de la filosofía, pero también otras formas de la teoría. Y la particularidad precisamente de la filosofía de la praxis consistiría en esa capacidad de reconocer esa contradicción, ¿no? Ese movimiento, esa tensión dialéctica que articula lo social y que nos permite siempre entenderlo en sus ambivalencias, en su ambigüedad, ¿no? Esa es la especificidad de la filosofía de la praxis, porque a diferencia de otras formas del pensamiento, por supuesto aquí Gramsci tiene en la mira al liberalismo, está pensando en la economía clásica, está pensando en esas formas del pensamiento moderno, de la filosofía moderna, que a lo que conducen es a una interpretación de la realidad que nos permita creer que es posible
algunas de las contradicciones propias de la sociedad moderno capitalista, eliminarlas y no reconducirlas, reformarlas, reguiarlas hacia otro cauce o que nos concilia con esa realidad, ¿no? Esas formas de la filosofía que nos concilian con una realidad que constantemente manifiesta sus enormes tensiones, ¿no? Entonces, diríamos, la filosofía de la praxis, el marxismo, la crítica de la economía política, como querramos pensarlo, tiene como característica precisamente el hecho de tener, y aquí yo me atrevería a aseverar, pues, una filosofía de la historia que de suyo eh, eh, tiene como principio fundamental de la realidad en la que se asume la contradicción que le es constitutiva, ¿no? Y esto me parece que si uno lo saca un poquitito de Gramsci y lo lleva al propio Marx, podría quedar enormemente claro, ¿no? Porque cuando pensamos en el Marx del Capital y cuando pensamos en cómo el Marx del Capital nos enseña a mirar que la sociedad capitalista contiene contradicciones básicas, que son determinaciones que se van replicando, que se van reproduciendo en todo el ámbito de lo social, pues podemos entender que la lógica de la contradicción valor de uso-valor está ahí expresándose de múltiples formas, ¿no? Adquirirá una historicidad específica, tendrá manifestaciones determinadas, pero esa contradicción está ahí. Y asumir la contradicción, encarar la contradicción, es a eso a lo que nos está invitando Gramsci, para comprender a cabalidad las características de las sociedades contemporáneas, ¿no? Y en ese sentido, ¿no? En este mismo parágrafo, leo otro fragmentito. La crítica de las ideologías en la filosofía de la praxis afecta el conjunto de las superestructuras y afirma su caducidad rápida en cuanto tienden a ocultar la realidad, es decir, aquellas formas de la filosofía o de la teoría que tienden a, eh, digamos eso, volvernos, conciliarnos con la realidad, ¿no? Aun cuando son formalmente dialécticas, como el crochismo, dice Croce, sostiene la dialéctica, pero cuando tiene que pensar, ¿no? Cómo la dialéctica se resuelve, se sigue quedando en el ámbito del concepto y de la filosofía especulativa y de la filosofía abstracta. Y entonces no ven la dialéctica, dice Gramsci, en su devenir histórico, en su acaecer concreto. Y ese acaecer concreto implica comprometerse con seriedad con la contradicción o la serie de tensiones que caracterizan a las sociedades contemporáneas, ¿no? Y en ese sentido es que también afirma, ¿no? En este mismo parágrafo, que para la filosofía de la praxis las superestructuras son una realidad objetiva y operante, dice, ¿no? Es decir, entonces no es algo que sucede en la mente de las personas, no son ideas o conceptos que se replican en una especie de realidad etérea, ¿no? El ámbito de las superestructuras, que es donde están las ideologías, las religiones, la filosofía misma, ahí estas tienen una realidad objetiva que tiene un impacto de carácter práctico. Em, y es ahí, en ese territorio de las superestructuras, donde sostiene, se afirman y se constituye la conciencia que van a tener o que tendremos los sujetos de nuestra posición social. Por eso es que ahí también se expresan la lucha de clases, ¿no? Por eso ahí también se manifiestan, ¿no? Las formas que puede adquirir el pensamiento de los grupos subalternos. También es ahí donde se expresan las formas del pensamiento de las clases dominantes, ¿no? Em, y entonces, bueno, en este sentido, afirma y no tiene reparo en reconocer que la propia filosofía de la praxis es de carácter superestructural, ¿no? Que la filosofía de la praxis no es una ciencia nueva, ¿no? No es sociología, ese reclamo que le hace constantemente a Buhari, ¿no? Y no está por fuera de las tensiones que esto mismo produce. Y esto me parece fundamental porque eso también nos permite en términos de una lectura contemporánea, pues también reconocer que los debates al interior de los marxismos
pues son expresión también de esas distintas posturas de carácter político. Nos permite entender, ¿no? También su procesualidad. Em, Ahora bien, eh, por supuesto, esto implica que, aunque le reconoce ese carácter superestructural, la especificidad de la filosofía de la praxis es que no quiere resolver pacíficamente las contradicciones, ¿no? Sino que quiere resolverlas en ese mismo ámbito de la historicidad concreta, pero además reconociendo que las tensiones fundamentales de las sociedades contemporáneas son las tensiones que generan la exclusión, la desigualdad, la explotación, es decir, reconociendo que eso está ahí, ¿no? Em, y por eso, ¿no? Le interesa distinguir la especificidad de la filosofía de la praxis, pero entenderla siempre en este juego complejo en el que ella misma es parte de la construcción del orden de lo ideológico. Y para no pasarme de la media hora, ¿no? Los siguientes parágrafos. Me parecía importante también recuperar el parágrafo 48, el 54 y el 59, porque ahora esto también creo nos da como herramientas para conversar sobre cómo esto puede ser articulado a conceptos tan importantes como sentido común y buen sentido, por ejemplo, ¿no? Y eh, también reconocer que Gramsci, como sabemos, em, le da una enorme importancia al sentido común porque lejos también de cierta tradición filosófica que supone que el sentido común es una forma inmediata y ordinaria de conocimiento que no tiene capacidad de comprobar sus propias verdades, ¿no? Y en ese sentido tiende al error, tiende al equívoco, está demasiado apegada al orden de lo cotidiano. Lejos de esa concepción del sentido común que cierta tradición filosófica antigua también tenía, para Gramsci el sentido común es el ambiente en el que ciertamente hay muchas contradicciones, hay tensiones internas, está plagado, dice, ¿no? De ideas que pueden venir del pasado, de un remoto pasado, ¿no? Y algunas que se mezclan con la ciencia moderna. Y todo eso puede tener, quizá estar desestructurado, dice Gramsci, ¿no? Quizá no estar ordenado, no es el tipo de reflexión que reconocemos o suponemos que la ciencia debe tener, ¿no? Que debe ser clara, distinta, sus principios no deben ser contradictorios entre sí. El sentido común puede ser profundamente contradictorio, ¿no? Pero es ese territorio del sentido común también en donde tiene lugar la conciencia práctica de los sujetos, ¿no? Y, y de ahí la relevancia que Gramsci también y la centralidad que le va a dar al sentido común como un sustrato básico a través del cual se puede reconocer eso que nos da conciencia de nuestro lugar en el mundo. Pero, por supuesto, ¿no? Gramsci, siguiendo esta o siendo congruente también con la idea que tiene de lo que es la filosofía de la praxis y cómo la filosofía de la praxis es una forma autorreflexiva. En esto, si ustedes quieren, Gramsci sigue siendo un ilustrado, ¿no? Piensa que finalmente es necesario un juicio reflexivo, crítico de la realidad. Y la filosofía de la praxis eso representa es que también sabe que es necesario salir del mero sentido común, ¿no? Porque el sentido común no nos es suficiente para construir un orden ético-político que sea capaz de orientar nuestro accionar para transformar la realidad y desaparecer las desigualdades constitutivas de las sociedades actuales. Entonces, esto me parece muy importante porque nos permite eh, eh, observar, ¿no? El modo en el que Gramsci nos ayuda a comprender, pues, que esta tensión que se vive y que se refleja en muchísimas discusiones actuales, ¿no? ¿Cuál es el lugar de la teoría, ¿no? Y entonces la preeminencia a veces de un apego a la inmediatez y a la vida práctica política, ¿no? Hay que resolver los problemas en lo inmediato, no tenemos tiempo de sentarnos a reflexionarlos, ¿no? O la otra, la estrictamente académica, la estrictamente teórica.
Y entonces Gramsci nos permite salir de esta compleja tensión y al mismo tiempo darnos cuenta de la permeabilidad que hay en la teoría de esos otros registros a los que la filosofía o el propio marxismo había desechado como meramente ideológicos, como desechables, como algo, como recursos que debían ser superados. De hecho, también su propia crítica a la idea de la superación en la historia, ¿no? Entonces, por eso también en estos parágrafos, en estos últimos que les sugerí, la crítica a la idea del progreso, que refleja muchas veces cierto marxismo, el economicismo en particular, que asume que el pensamiento, ¿no?, va desplegándose, va desarrollándose de modo tal que es un acumulativo y se va generando una acumulación de conocimientos siempre en una especie de mejora permanente. Esa idea del progreso también cree que debe ser desechada porque es esa misma noción de progreso y esa misma idea de cómo se despliega el conocimiento la que menosprecia el sentido común, la que lo considera desechable, porque asume que es una forma del entendimiento que está incapacitada de suyo para comprender a cabalidad las contradicciones de la realidad, ¿no? Pero vuelvo sobre algo que decía hace un momento, pero eso no lo lleva a negar el hecho de que es necesario que una filosofía que quiera trascender las contradicciones materiales de la realidad y constituir un orden nuevo, sí que tiene que orientar un nuevo sentido de interpretación de esa realidad y ese es el buen sentido, el que es autocrítico, el que es capaz de volver sobre sí mismo, de reconocer las tensiones que habita y esa sería la aspiración también de la filosofía de la praxis. Esa es la centralidad para Gramsci de esos sujetos críticos, ¿no? Autónomos, que son capaces de conducir o de tomar las riendas de su propio proceso histórico. Y esto es lo que creo que son como ideas centrales que se están jugando en estos parágrafos del cuaderno 10, ¿no? En el centro de ellos, entonces, hay una crítica al progreso y aquí el tema de la modernidad que ustedes también sugerían como una provocación, para esto me parece muy importante, porque entonces con esto Gramsci también se instala en una crítica a esta idea de la modernidad que se volvió dominante, que se volvió hegemónica y que nos hace suponer, ¿no?, la mejora continua de los pueblos aparentemente más civilizados y demás, ¿no? Estas ideas van a impactar también en la forma en la que va a entender la relación entre la cultura popular y la alta cultura, la forma en la que va a entender la concreción del sujeto crítico, el sujeto revolucionario y, por supuesto, la relación con el intelectual, ¿no? ¿Cuál es el lugar del intelectual orgánico, ya sea relacionado a las clases subalternas u orgánicamente relacionado a la lógica del poder, ¿no? Entonces, bueno, creo que ya me comí la media hora y seguro dejé mil millones de cosas sueltas por ahí, pero bueno, creo que sugerí demasiados parágrafos importantes para ser expuestos en media hora. Muchas gracias, Diana. Muy interesante el abordaje de múltiples conceptos que, como señalas, se desbordan en estas notas del cuaderno 10 y, bueno, en vista que estás solamente hoy, a ver si podemos conversar, Diana, de algunas cosas, si te parece, de lo que señalaste y que aproveché de anotar. En primer lugar, el tema de teoría y práctica, que me parece fundamental como aclaración, tomando la problemática de la tesis 11, sobre todo en un contexto latinoamericano actual donde, por ejemplo, vemos el avance en la ultraderecha, no solamente en América Latina, sino en el mundo, y en esta praxis política la insistencia muchas veces de querer ir más por lo práctico que por lo teórico. Vamos peleando contra la ultraderecha en la medida en que vamos en la misma práctica por elecciones, como que queda todo muchas veces la pequeña política. Y me gustó, me interesó la forma de plantear el problema de la interpretación en esta relación entre teoría y práctica, porque lo que entendí, y creo verlo así, lo que está criticando Marx es más bien la interpretación contemplativa de la realidad por parte de los filósofos.
Eh, ¿Y por qué lo traigo a colación? Estaba recordando un título de un libro el más conocido de José Carlos Mariátegui, que son 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Mm. Que, por cierto, en el año 29, cuando fueron los delegados del Partido Socialista Peruano al primer congreso de la Internacional en Buenos Aires, el primer congreso latinoamericano, Vittorio Codovila, que va a ser un estalinista acérrimo, le pareció muy mal el título del libro, porque el marxismo no interpreta, el marxismo es una ciencia exacta. Entonces, claro, ahí nos jugamos en este concepto de la interpretación como contemplativa, que es lo que critica Marx, y acá lo sumamos al de Gramsci, con esta otra vertiente interpretativa, que me imagino que en Mariátegui, si bien es un libro de un individuo, Mariátegui lo está pensando desde un colectivo también, que es el grupo que está trabajando con él, entonces la interpretación toma otro tinte. Eh, Eso por un lado. Por otro lado, lo de la superestructura que me recordó mucho al prólogo de la crítica a la contribución de la economía política, donde y muchas veces se deja de lado eso, que Marx es bastante explícito cuando dice, es ahí donde los seres humanos toman conciencia de las contradicciones y luchan por resolverlas. O sea, no es algo menor que este plano superestructural donde está en juego lo político, lo filosófico y lo ideológico, sea el espacio donde podemos luchar, al fin de cuentas. Y por eso para Gramsci es tan importante considerar la filosofía de la praxis también como una ideología. Eh, y aquí también lo religioso y la relación con el sentido común, y no sé cómo lo ves tú, Diana, pero estaba pensando, tratando de llevarlo a lo latinoamericano, que Joelina ahí siempre hablamos de cómo llevar esto a lo latinoamericano. Estaba pensando, por ejemplo, en la teología de la liberación. ¿Qué elementos tiene? Porque hay elementos marxistas dentro de la teología de la liberación relacionados con la religión. Y esto me parece fundamental porque comienza una inversión o una transformación o, tomando como lo estamos hablando ahora, una interpretación colectiva de la religión no como el castigo, sino como la liberación. O sea, la religión no tiene por qué condenarte, sino más bien tiene que liberarte. Y creo que ahí hay un juego interesante entre religión, pero también en esta disputa del sentido común, porque lo que me da a entender de tu exposición, que me parece interesante, que al fin de cuentas, lo ideológico, desde el punto de vista en que lo asume la filosofía de la praxis, no es que lo ideológico sea bueno o malo, sino que es político. Es desde dónde nos Ujú. posicionamos políticamente. Eh, Eso te quería comentar. No sé si quieres comentar algo para después como abrir el diálogo. No, por supuesto, es que saltan muchísimas cosas, ¿no? Empezaría por esto último que señalas, ¿no? Exactamente, de ahí que Gramsci no sea tan útil en el presente cuando decimos hay que disputar en el terreno ideológico, ¿no? Nos es de enorme utilidad porque, claro, frente a otras formas de los marxismos que nos hacen suponer la religión es el opio del pueblo, ¿no? Las ideologías son falsa conciencia. Bueno, pues así cerramos la puerta, desechamos el problema y nos vamos a otra cosa aparentemente, pero las religiones siguen ahí y las ideologías siguen jugando y habitamos un momento histórico tan complejo. Yo no, yo a mí Gramsci, siempre vuelvo a Gramsci cuando veo estas cosas. Eh, la gente cree ahora de nuevo que la Tierra es plana, ¿no? Eh, y entonces, y creo que Gramsci es de enorme utilidad porque más allá de que tengamos un juicio severísimo sobre esto y decir la ciencia que ha hecho, ¿no? ¿Cómo es que estamos volviendo sobre estas cosas? Lo que nos muestra es que la ideología sigue siendo un terreno fundamental. Y como bien dices, ¿no? La ideología es un territorio de debate político, incluso entre las izquierdas, incluso entre los marxismos, pues. Y esto es fundamental y mirarlo como en un metarrelato de esa debacle, me parece que Gramsci nos da enormes herramientas, ¿no? Por eso es que nos permite reconocer.
como distintos, él dice que es esta idea misma del estrato, ¿no? O la idea misma de la capa, o podríamos hoy decir la porosidad, muchos vocablos nos serían de utilidad para pensar en esto, pero que nos permite comprender que efectivamente la teología, por ejemplo, puede tener, y que además está tan en nuestros pueblos, ¿no? En nuestras regiones, está tan íntimamente ligada a la constitución de la autopercepción, de la visión de mundo de las personas, ¿no? Eh, pues no puede ser desechada de un plumazo. No podemos suponer que se va a arrancar de raíz y esta pregunta que también aparece en uno de los parágrafos que les propuse, ¿no? Dice Gramsci, ¿y de qué manera relacionamos esto con el orden moral que la gente requiere, que todos requerimos, ¿no? No es el orden moral que en última instancia son reflexiones sobre la existencia, sobre la relación que tenemos con los otros, sobre la relación con la naturaleza. No son ese marco de lo moral el ámbito de lo práctico, ¿no? No se ejecuta realmente en el ámbito de lo práctico y ahí entra sin lugar a dudas el ámbito de lo religioso. Y por supuesto, en América Latina, la teología de la liberación, su potencia crítica está precisamente, creo yo, en su capacidad de participar, ¿no? De esa visión de mundo que es constitutiva en nuestros pueblos, ¿no? Em, entonces, pues coincido plenamente contigo, ¿no? Y con esa, pues efectivamente, el asunto de la interpretación. Ahora, el asunto de la interpretación es siempre con ese anclaje material también, porque para que no nos lleve a esas variantes de la sociología, ¿no? Que nos hagan suponer que solo se trata de entender el modo en el que interpretan los sujetos su actuar, ¿no? Sino que em, ese terreno superestructural que es el lugar, como bien decías, en donde el sujeto adquiere conciencia de quién es, ¿no? Dónde está situado, ese también está todo el tiempo en condiciones de posibilidad, no como una causa forzosa, no como un efecto forzado, pero sí en condiciones de posibilidad de transformar esas relaciones materiales, ¿no? Entonces creo que a mí es de los núcleos, yo diría así, de los núcleos filosóficos que me parecen más sólidos de Gramsci, ¿no? Más solventes, ese esmerado esfuerzo por mostrarnos esta imbricación que creo que tiene impactos en muchos otros de sus debates clásicos, ¿no? Por ejemplo, el relacionado con el Estado, ¿no? Creo que justo este anudamiento que hace entre teoría y práctica le permite trasladarlo a muchas otras discusiones. Sí, de hecho, ahora que hablas, por ejemplo, de la noción de Estado, eh, es interesante relacionarlo también valga la redundancia, con relaciones de fuerza. Cómo se Claro. estructuran los grupos y las clases sociales en torno a este tema de Estado. Porque, por ejemplo, también todo cae en lo histórico. La construcción de los estados modernos en América Latina muchas veces responde a formas distintas de la construcción de los estados modernos en Europa por procesos históricos que son diversos y por discusiones ideológicas que se están dando de manera paralela en este caso, dos continentes. La religión y esa como verlo desde la izquierda como el opio del pueblo y desde ahí construir una, un ateísmo militante. Claro. Mira, voy a señalar algo histórico en Chile. En los años 60, antes de la llegada de Salvador Allende al poder, hubo un grupo pequeño dentro del Partido Comunista Chileno que intentó acercar diálogos con los cristianos. Y hicieron Ujú, en los años 60 una serie de encuentros, pensando que acá se encontraba muy fuerte la democracia cristiana, que ujú, tenía sobre sí a todo un gran grupo cristiano, católico y otros. Bueno, ese grupo del Partido Comunista Chileno que comenzó ese diálogo fueron los primeros lectores de Gramsci a finales de los 50. Entonces, no es algo que no es suene tan casual. raro, no es Sí. casual. Joelín, Hola Claudio, solo también, no sé si tiene alguien más que está participando que quiere hablar, también puede poner en fila.
né, se anunciar aí na fila para poder falar também e trazer algumas questões que têm a ver com o que a gente vem estudando, Diana, acho que a gente já teve 3 meses, eu acho que essa é a 4ª mesa que a gente está se reunindo para conversar, e a última foi sobre o anticrote, né, com o Hernan e o Gonçalo, foi muito interessante também, trazendo alguns elementos que se conectam, né? No Gramsci tudo se conecta, então é difícil falar de uma coisa sem conectar com as outras. Mas eu acho que também para a gente trazer uma análise conectando com a nossa realidade latino-americana, também trazer esse anticrote nessa concepção da modernidade, né? Que tem esse viés que se diferencia do Gramsci, né? Então tem um anticrote, inclusive, na concepção de modernidade, que aí passa por apesar do Croce ter uma visão historicista que quer se diferenciar dos outros autores da sua época, né, bebendo no marxismo para fazer essa unidade de distinção, né, que é a dialética dele, mas ele mantém aí uma visão iluminista, né, da modernidade em relação aos outros povos, né, levando aí a história europeia como centro, né. E isso é bem interessante para a gente perceber que há um anticrote também nesse sentido, né? Não só do ponto de vista da filosofia, da religião, da concepção, inclusive, de ideologia e liberdade, né? Mas também nesse sentido dessa historiografia, né? De como ver a história humana como um todo, porque lá nos parágrafos, inclusive, do que você até indicou para a gente ler, né? 48, 54, 59... O Gramsci vai, inclusive, um pouco mais além, né? Que é o que eu defendi na tese sobre essa concepção de homem que ele vai ter, né? E que tem a ver com essa concepção em contraposição a essa concepção de modernidade que eleva esse homem europeu, né? Diante de outros homens, né? Diante de outros seres humanos. Então, a gente tem uma visão de modernidade aqui, né? Que vai nessa linha, o Croce segue essa visão ainda, querendo se distanciar de uma visão linear, mas ainda permanece numa visão linear do desenvolvimento do espírito, né, do progresso da história como um desenvolvimento contínuo, que tem a herança tanto na filosofia alemã quanto no marxismo, que ele pega uns elementos para poder dar uma atualizada e se distinguir de alguma forma, né, e reconhecendo a cultura como parte dessa modernidade, né, do desenvolvimento do espírito humano, mas ainda baseado nessa relação entre razão e cultura, tendo a liberdade apenas como um valor moral, né? Um valor que não tem uma imanência, né? Como o Gramsci vai desenvolver, né? Uma liberdade concreta, né? Uma liberdade que fica no campo da moralidade. E aí, eu acho que é bom a gente, não sei, se você puder trazer elementos também de leitura sobre isso, porque eu sei que você também trabalha com isso, para a gente compreender também esse Gramsci anti-Croce também no viés de compreensão da modernidade que traz elementos que hoje a gente chama de anticolonial, né? E tem elementos, né? A compreensão do Gramsci, ele vai nessa visão de uma perspectiva da religião, né? Em contraposição que a religião no Croce é uma concepção de mundo que está vinculada a uma norma de conduta, né? Ou seja, é uma ideologia nesse sentido, né? Mas que se contrapõe da filosofia da praxis porque parte de uma terrenalidade, ou seja, a ideologia que parte da realidade, né? Parte de uma concretude. Então, a filosofia, nesse sentido, ela parte, tem um movimento, né? Ela parte, não vem da cabeça dos filósofos, como você disse, né? Ela parte da realidade e volta para a realidade. E aí o Gramsci, nesse sentido de compreensão do ser humano numa relação da sociedade com a natureza de forma mais ampla, tem diversas passagens aqui no parágrafo, se eu não me engano, 48 e 54, que ele vai falar sobre isso, definindo a concepção de ser humano, significa que ele tem uma concepção ontológica muito mais ampla, né? Não eurocentrada, que nos dá base para compreender, inclusive, outras filosofias, como filosofias e não como puras cosmovisões, como fazem com os povos originários e outras realidades, né, e sociedades que foram marginalizadas desse processo de constituição dessa modernidade, né? E aí o Gramsci
claro, partindo da sua realidade, vai desenvolver categorias analisando a sua própria realidade, né? Em relação ao desenvolvimento dessa modernidade, ou seja, compreendendo como disputar essa hegemonia a partir da sociedade civil, a partir, né, de vários movimentos nessa busca dessa liberdade no universalismo no sentido anti-burguês, né, no universalismo comunista, que é o universalismo concreto, né, que seria, na verdade, o universalismo concreto em busca de uma amplitude real e concreta de uma hegemonia no sentido da democracia, né? Que vai além das instituições. E que, para nós, eu acho que a democracia na América Latina está para além de uma compreensão de modernidade e dependência, né? Dependência colonial e, ao mesmo tempo, desenvolvimento de autonomias, né? Que acho que são os elementos né, as categorias do momento que a gente tenta se apegar agora para fazer, tentando atualizar o debate, né? Então, não sei, passando aqui por esse anticrote, essa visão de modernidade, liberdade, ideologia, e queria te ouvir também. Eu sei que você se dedica a essas categorias também, então, aí você, o Cláudio, quem mais quiser entrar no debate aqui para trazer mais polêmicas. Ujú. Bueno, a mí se me está como de pronto cortando el internet. Espero que no me juegue mala pasada, pero creo que pude escuchar con atención. Pero bueno, espero a los siguientes comentarios, porque Joelín, tú diste un montón de elementos, pero acá los tengo. Sí, aquí levantó la mano Douglas. Douglas, por favor. Então, primeiro, boa tarde, né, para todo mundo. Agradecer pela fala, pela mesa, achei muito boa. E eu tenho, na verdade, uma pergunta bem pontual. Assim, eu acho que o Caderno 10 passa por isso bastante, né? E na palestra aqui também foi bastante falado sobre isso, ou seja, sobre uma relação entre filosofia, religião e ideologia. A minha dúvida é com relação a talvez a distinção entre religião e ideologia, porque me parece que muitas vezes essas coisas se confundem, ou pelo menos eu não estou dando conta de distinguir isso enquanto estou lendo o Caderno 10. Inclusive, no sentido de encontrar uma definição de religião, fazendo aqui o esforço do que enfim, esse ciclo inteiro aqui se propõe, que é dialogar com a América Latina, fazendo inclusive o esforço de encontrar uma definição de religião, talvez um conceito de religião, que entenda, por exemplo, o que foi o cristianismo da libertação na América Latina, né? E aí, sendo a teologia da libertação, digamos assim, uma espécie de teorização desse movimento, dessa experiência prática, né? Enfim, a minha pergunta seria um pouco nesse sentido, assim, da noção de religião e do conceito de ideologia, que inclusive é muito caro para a tradição marxista como um todo, né? E há bastante divergência entre os marxistas, né? Sí, esta pregunta última me parece súper interesante, ¿no? Bueno, y me permite como esclarecer. Yo creo que cuando Gramsci habla de religión, tiene muy claro que se refiere a un corpus teológico, ¿no? Es decir, que hay un corpus teológico, una base teológica. Él tiene muy claro, pues, la influencia de las grandes religiones monoteístas de nuestra época. Y lo tiene tan claro porque además recordarán que le interesa mucho también la forma en la que una religión con una institucionalidad como la de la Iglesia Católica en Italia además tiene intervención política, la acción católica, ¿no? Entonces, pero no confunde una cosa con la otra, ¿no? Es decir, la religión tiene un corpus interpretativo sobre lo divino, y eso lo tiene muy claro Gramsci, pues, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque en un corpus teológico hay principios morales, hay códigos, hay un simbolismo, ¿no? Es un imbricado muy complejo. Las ideologías, en cambio, pueden tratarse también de ideologías de carácter político ordinario, ¿no? Aquello que nos hace decir por qué me identifico políticamente con un partido o Político. por ejemplo, ese es un ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué me hace identificarme con un político
¿O qué me hace en ideologías también? ¿De qué modo interpreto mi relación con la naturaleza? ¿O cómo interpreto mis relaciones con mis iguales, ¿no? ¿Cómo interpreto mis relaciones laborales? ¿Cómo interpreto mis... Y entonces ahí estamos plagados de ideas. El feminismo, los debates de los feminismos, ¿son ideologías? Sí son ideológicas según la definición que hemos dado, ¿no? Pero también las formas en las que muchas expresiones del machismo contemporáneo justifican su comportamiento. Eso también es ideológico. En cambio, lo religioso es un corpus complejo, ¿no? Que puede institucionalizarse en una determinada iglesia, ¿no? En una iglesia que además genera una comunidad. Entonces creo que Gramsci eso lo tiene muy claro porque le interesa mucho la religión católica, por supuesto, ¿no? Em, y bueno, pero bueno, y cómo esto, intentando vincularlo con lo que decía Joelín, que me parece, bueno, en tantos ámbitos tan importante, ¿no? Pero hay una cosa de lo que dijo que a mí me gustaría recuperar porque me parece que esa es central para los debates, por ejemplo, de la crítica al colonialismo en América Latina, ¿no? Y me parece que Gramsci ciertamente en el anticroche, ¿no? En esta crítica al iluminismo, a ese iluminismo de esa noción de la modernidad progresiva, de esa modernidad de un pensamiento que supone una racionalidad dominante, que tiene principios antropológicos plenamente identificables con Occidente, que universaliza o generaliza la condición de la civilización occidental hasta el punto de eliminar cualquier otra. Todo eso, ¿no? Que está en su crítica, yo creo que Gramsci sí contiene esa potentísima crítica que está ahí, y al mismo tiempo eso otro que tú decías, que es un universalismo comunista, dijiste, ¿no? Es decir, porque eso no lo lleva a algo que de lo cual a veces la crítica colonial en América Latina sí padece, que es una crítica que pierde de vista, ¿no? La aspiración universalista que habría en la idea de que todos los seres humanos, ¿no? Tenemos una, tenemos una condición de igualdad abstracta, ¿no? Que permite entender la aspiración a una sociedad justa, generalizada, ¿no? Eh, y que eso se puede sostener sin eliminar las diferencias, sin eliminar las historicidades específicas, sin eliminar, ¿no? La fuerza de la tradición, de las tradiciones de los pueblos, ¿no? Pero que es necesario pensar ese universalismo para construir una práctica, ahora sí, estratégica, que sea capaz de eliminar las grandes desigualdades sociales de nuestros tiempos. Entonces, ese matiz a mí me parece súper importante porque creo que en Gramsci están ambas y que Gramsci efectivamente nos da la posibilidad de criticar radicalmente la modernidad de la racionalidad instrumental y al mismo que hay la posibilidad de afirmar un universalismo que no sea un universalismo que implique la absorción y la destrucción de las diferencias de los pueblos, ¿no? Diana, hay una pregunta en el chat de Hum. Rodrigo que dice, problematización. ¿Es posible pensar en categorías, conceptos correlacionados con la evolución y el progreso a la luz de lo expuesto en los textos y discusiones aquí realizadas? Si es así, ¿en qué medida se pueden abordar estos temas al tratar las políticas públicas? Se disculpa si divaga demasiado en las preguntas, pero eso fue lo que preguntó. Es también una pregunta muy importante porque, claro, yo al hacer esta crítica y decir que debemos desinstalarnos de la idea de progreso, de la modernidad, eso por supuesto podría llevarnos a suponer que entonces hay que renunciar a, al reconocimiento de que la humanidad, en abstracto, lo que esto quiera decir, ¿no? Ha tenido enormes logros importantes civilizatorios que nos permiten también imaginar un futuro de emancipación, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Me refiero a que
no es que no seamos capaces, los seres humanos, en tanto entidades colectivas, de inventar, de generar grandes inventos, de crear grandes formas de relacionarnos que dejen tras de sí lo que colectivamente reconocemos como comportamientos o asuntos que nos impedían un pleno despliegue individual y colectivo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, la ciencia sí que representa, ¿no?, la posibilidad de que los seres humanos no nos sintamos o no peligremos por enfermedades, por afecciones físicas, ¿no? La ciencia nos otorga esa enorme posibilidad. En ese sentido, claro que nos da la sensación de dejar tras de nosotros algo que nos generaba una constante amenaza, ¿no? Lo importante es reconocer que esos grandes descubrimientos, nuestras grandes hazañas de la humanidad, no necesariamente no nos conducen en una línea directa que siempre va en una mejora continua, ¿no? La ciencia moderna nos ha traído enormes beneficios y al mismo tiempo nos ha provocado, ¿no?, grandes problemáticas. Y ese es el tipo de pensamiento que Gramsci nos enseña a tener, a mirar esa contradicción, a no evadirla, a verla de frente, ¿no? Entonces podemos pensar en que, claro, la humanidad hay cosas en las que ha progresado. Yo diría el que las mujeres hoy podamos, ¿no?, tener una voz pública, por ejemplo, cosa que no en todas las civilizaciones, ni en todos los, no es generalizable esto, pero que en muchos momentos de la historia, ¿no?, del pasado reciente, pues no será negado, ¿no? Entonces, claro que ha cambiado, pero lo único que hay que poner en cuestionamiento es que esa evolución y ese progreso no es lineal ni mejora acumulativa. Y que por el contrario, como también bien sabemos, el desarrollo de la modernidad contemporánea, la modernidad capitalista, ¿no?, a pesar de presumir ser siempre una mejora, pues nos tiene sumidos en un montón de problemáticas como la crisis climática, ¿no? Entonces, eso, bueno, pues los pongo como ejemplos, ¿no? Y yo creo que Gramsci nos permite pensar eso, ¿no? O sea, nos da un tipo de abordaje de lo social que nos permite comprender esas tensiones, ¿no? Y cómo aplicarlo a una política pública, cómo mirar esto en ese terreno. Yo creo que eh, mirando siempre lo que hay de social en estos fenómenos, ¿no? Eso es con lo que iniciábamos un poco, ¿no? La historia no es la historia ni de los grandes personajes, pero tampoco es un destino ineluctable, ¿no?, un destino en el que no tenemos nada que hacer. Gramsci nos enseña a pensar que los agentes de la transformación histórica somos nosotros, en lo individual y en lo colectivo, y coparticipando los unos con los otros, ¿no? Entonces creo que una mirada que apuntale incluso a una aplicabilidad de ese tipo es la que no deja de ver lo social y que es capaz de mirar esas tensiones, ¿no? Espero responder de algún modo a esto. Yo creo que sí, Diana, respondes porque, sobre todo en el contexto latinoamericano, recuerdo que hace unos 20 años las discusiones que se daban en América Latina era cuándo íbamos a llegar a ser un país desarrollado. Entonces llegaba un gobierno donde el ministro de Economía nos decía, en 5 años más vamos a ser un país desarrollado. Pasaban esos 5 años y otro, o el mismo ministro, decía en otros 5 años más. Entonces estaba en cuanto a políticas públicas, estaba esa problemática de pensar en esta idea de progreso, incluso como un progreso indefinido, como tú señalas, que por cierto a Gramsci le toca de lleno porque Gramsci está escribiendo después de la Primera Guerra Mundial, donde el imaginario del progreso indefinido también entró en contradicción y entró en crisis. Lo que se pensaba en el siglo XIX de que la tecnología no iba a llevar a la felicidad absoluta, la Primera Guerra Mundial destruye todo esse imaginario. Joelí, disculpa. Não, só para complementar, Cláudio, tua fala, falar português, porque senão não me enrolo também para falar aqui.
para complementar a tua fala, né, que essa visão progressista influenciou inclusive as esquerdas latino-americanas, né, de desenvolver o capitalismo para poder desenvolver a classe trabalhadora, para poder chegar ao processo revolucionário, desconsiderando totalmente, inclusive, as potencialidades dos pueblos, né, dos povos que estavam aqui, dos povos, no caso do Brasil, os povos que foram trazidos para serem escravizados com as suas filosofias, com as suas concepções de mundo e as lutas também que foram organizadas aqui, que no caso do Brasil são extremamente negadas, né, o nosso processo histórico nega as lutas populares, as lutas dos grupos que foram subalternizados, né, como potência, como Gramsci diz, né, como potência de liberdade, né, como um potencial de liberdade concreta. E eu acho que um dos desafios hoje é superar isso, fazer autocrítica, né, e avançar para uma concepção a partir dessa visão mais ampla, né, mais universalista da filosofia da praxis que a gente estava falando antes, né, já reconhecendo esses grupos que foram marginalizados, integrando nesse processo universalista, né, eu acho que esse é o nosso desafio atual. E aí, assim, Diana, tem uma passagem totalmente para Diana, né? A gente nem falou que estava previsto a Berenice estar aqui, infelizmente ela não pôde participar, então a gente está atirando aqui todas as perguntas diretamente para Diana, né? Mas tem uma passagem, né, que o Gramsci vai falar sobre essa relação entre liberdade e universalismo, né? E pegando o gancho da pergunta do Douglas antes sobre a religião, ideologia, né? O Gramsci vai falar que a filosofia da praxis é a heresia da religião da liberdade, né? Aí, né, liberdade, como é que você poderia problematizar isso, né? Porque a liberdade é entendida como o liberalismo, né? Que tem essa conexão tanto com o catolicismo para formar uma base popular, quanto com a ideia de patriotismo, né? Com a ideia de nação que gerou base, inclusive, para o fascismo. Então, se você quiser problematizar um pouquinho também sobre isso, tanto no contexto italiano do Gramsci, quanto no nosso contexto latino-americano, para trazer mais elementos para a gente pensar. Sí, bueno, yo hace un rato también Joelín destacaba cómo es que en estos fragmentos la idea del ser humano que tiene Gramsci y sobre la cual insiste, ¿no? Implica esto que dice una especie de relación orgánica, ¿no? Entre el individuo, los otros seres humanos y la naturaleza, ¿no? Y esto lo digo porque me parece que justo tendría que ver con cómo es que para Gramsci los seres, y en eso nos da herramientas potentísimas para criticar al liberalismo, ¿no? La idea de libertad que el liberalismo nos divulga constantemente a través de los medios de comunicación, nos la sintetizan como la libertad del consumo, ¿no? Como la libertad del pleno desarrollo del individuo aislado, esas Robinsonadas, decía Marx, ¿no? Y que Gramsci también le gusta citar, eh, donde es un sujeto que por su ingenio, su capacidad, su astucia y su liderazgo destaca frente a los demás, ¿no? Y entonces es la lógica del ganador o la ganadora, del emprendedor, ¿no? Y Gramsci, cuando piensa la libertad, como destacaba Joelina ahora, piensa la libertad como aquello que solo puede suceder en la medida en que un individuo se reconoce como parte de las relaciones sociales en las que se despliega, ¿no? La libertad entonces no se explica como la decisión individual y aislada, sino el ejercicio súper complejo que todos tenemos que ejercer entre nuestra voluntad y la interrelación que tenemos con los otros, ¿no? Y aquí es bien interesante porque a eso Gramsci le suma ese factor que a él tanto le interesa, ¿no? El factor de la historia. Somos también, además de eso, sujetos de libertad que estamos en relaciones sociales determinadas que a su vez son el resultado de una historia. Eh, el ejemplo que también a mí me gusta porque me parece muy nítido hoy en día es el de las mujeres, ¿no? Entonces, una mujer
¿no? Yo he podido dedicarme a estudiar a Gramsci porque es un acto de voluntad, ¿no? Yo he querido estudiar a Gramsci, pero solo puedo estudiar a Gramsci, ¿no? Y me resulta de interés en también ciertos circuitos. Pude estudiar la universidad, y vivo en un tiempo histórico en el que las mujeres podemos ir a la universidad, ¿no? Entonces, y ahí es donde se juega la lucha por la libertad para Gramsci también, ¿no? Entonces no se trata de una interpretación, ese también es un territorio de disputa, ¿no? El de la libertad hoy en día. Entonces, efectivamente, y por eso esto se articula también con cómo entiende el acto de la conciencia, que ese es otro gran tema, ¿no? Otro gran tema que podríamos traer a cuento, relacionado con la ideología. Si la ideología no es falsa conciencia, ¿dónde emerge o dónde encontraríamos en tanto entidad singular? Dice, crea, conoce, desea, tiene voluntad, todo eso en esa serie de relaciones en las cuales se va desplegando. Pero también muy importante para Gramsci, no se vuelven determinaciones y condicionamientos cerrados que nos impidan movernos, ¿no? Por eso la filosofía de la praxis cree en la libertad, porque cree en la capacidad que tenemos también cada uno de nosotros de intervenir activamente en la transformación de nuestro entorno. Y eso es lo que lo distingue también radicalmente, no solo del liberalismo, sino del determinismo economicista también en el marxismo, ¿no? Sí. Sí, sí, claramente. Y habías algo que te quería consultar, Diana, con respecto a, retomando el tema de modernidad. Eh, Hay algunos en América Latina, sobre todo del área de los estudios decoloniales o postcoloniales, que asimilan la modernidad con capitalismo, como si fuera una sola cosa que está operando de igual manera en todos lados. Sin embargo, y esta es mi pregunta, con respecto a la visión que tiene Gramsci de la modernidad, porque vuelvo a otros intelectuales como el mismo Mariátegui, que identificaba una diferencia entre capitalismo con la modernidad. Y de hecho en el prólogo de los 7 ensayos dice, eh, Indoamérica no tiene salvación si no es por la ciencia europea, dice. Lo cual me parece interesante, cuando él reclama que a él lo cuestionan de europeizante. Y él dice, yo creo que la ciencia europea salvará a Indoamérica. Pero eso no lo quita, no hace de Mariátegui un europeizante, ni tampoco lo hace un amante del capitalismo. Entonces te quería preguntar un poco sobre eso, esa relación de Gramsci, ese acercamiento de Gramsci con la modernidad, entendiendo que ahí también está atravesada una serie de ideologías. De hecho, el capitalismo en sí tiene cierto elemento ideológico, está el iluminismo del siglo XVIII, en fin, eso. Y lo otro que te quería preguntar, que también me saltó una duda en razón a lo que figuraba en las notas del cuaderno 10, es la relación entre la razón y podríamos llamar el vitalismo. Ahí, Ujú. también Gramsci está un poco hablando cuando habla acerca del ser humano y de los colectivos. Hay una razón que funciona, pero que también se mueve con algo un tanto espiritual, un tanto vitalista. Claro, estamos en los tiempos de Bergson y todo eso, pero creo que ahí también juega algo importante para entender un poco el movimiento de la historia. No es puro racionalismo a secas, sino también hay un tema de voluntad, que ahí está lo político, a mi parecer. Eso te quería consultar. No, bueno, este último punto es buenísimo, porque yo recuerdo alguno de los textos de precarcelarios, ahorita lo estaba buscando a ver si me encontraba cuál, porque no lo voy a recordar de memoria, pero en alguno de los textos precarcelarios, en donde justo, ¿no? Está en su época bersoniana, digamos. Y, y claro, y Gramsci habla del espíritu, ¿no? Del espíritu, la voluntad del espíritu, creo es el término que utiliza. Ahorita a ver si me lo encuentro exacto, ¿no? Después le quita eso, después borra lo de espíritu, pero se queda con la voluntad.
y esto es fundamental. Quizá por eso siempre lo acusaron de bersoniano, ¿no? Pero yo creo que es central porque finalmente sí sigue sosteniendo la idea, incluso aunque en la época el término deseo todavía no apareciera, ¿no? No es algo que está en el horizonte de debate de la época, pero yo creo que en Gramsci también está la construcción del deseo, ¿no? Eh, Incluso colectivo con el mito de Sorel, ¿no? Todo esto. O sea, la necesidad, y sí habla de la voluntad colectiva, ¿no? La necesidad de reconocer que hay un registro volitivo de, diría Joelín, de la libertad que está ahí, ¿no? Tendiendo hacia un mirador de una transformación específica, ¿no? Y en ese sentido creo que incluso por eso en Gramsci la construcción de la emancipación no es un horizonte distante en un tiempo lejano con un imaginario, digamos, inasible, ¿no? Sino que cuando está pensando en la capacidad efectiva que tenemos y que la voluntad individual y colectiva es la que lleva a transformar, ¿no? Entonces, eso me parece, sí, yo creo que ese dejo de alguna manera de vitalismo siempre estuvo ahí, siempre sigue, se mantiene ahí. Pero por otra parte me permite conectar también con lo que preguntaba sobre la razón y la modernidad, ¿no? Porque Gramsci hace una distinción que a mí me parece muy útil y que también ya habíamos referido, ¿no? Esa distinción entre ilustración e iluminismo que también tú señalabas. Eh, y abiertamente critica todo el tiempo el iluminismo, incluso entre la izquierda revolucionaria, ¿no? Y entonces dice, son unos iluministas esos que creen que los liderazgos morales o los liderazgos intelectuales son los que van a conducir los procesos sociales, ¿no? Eso lo sabemos en su crítica radicalísima, ¿no? A cierta organización vertical. Pero sí que sostiene a la idea de la ilustración radical, ¿no? Eh, en eso no deja de convocar de alguna manera Kant, ¿no? Y entonces la idea de que es posible convertirse en un sujeto autárquico, no dependiente de ninguna voluntad exógena, ¿no? Y que articula con lo que dices, porque parafrasea esa famosa frase de Kant, ¿no? Todo el tiempo, esto de el optimismo de la voluntad, ¿no? Y el pesimismo de la razón es una paráfrasis de alguna manera de aquella reflexión kantiana sobre la necesidad de la razón se me va el otro término que usa Kant, ¿no? Pero bueno, es una paráfrasis de eso. Em, entonces, creo que la razón en la que piensa, claro, Gramsci, es una razón que no es, que se aleja de manera importante de lo que llamaríamos hoy razón instrumental, pero que al mismo tiempo sostiene la capacidad reflexiva que tenemos todos los sujetos, ¿no? Y la capacidad de reconocimiento, eso que es tan moderno en la filosofía, la idea del sujeto que puede reflexionar sobre sí mismo. En eso yo creo que Gramsci es un moderno, en lo mejor que tiene de sí la modernidad. Y yo sí creo también que es cierto que en América Latina ciertas formas del pensamiento de colonial o poscolonial, en fin, toda esa discusión, omiten el hecho, o a veces pasan de un plumazo, el hecho de que en Europa misma, hubo modernidades oprimidas, acabadas a sangre y fuego, ¿no? Y entonces que no existe el occidente como una cosa homogénea. Gramsci es occidental, pero es un terroni, es un sardo, está en la periferia del centro, ¿no? Entonces, creo que Gramsci nos otorga esa posibilidad de también no dejar de ver el colonialismo, ¿no? El colonialismo hay que mirarlo de frente, pero no olvidar que la modernidad, hay variantes, expresiones de la modernidad que sostuvieron una otra idea de la razón, una otra idea de la justicia, entre las cuales está el propio Marx, ¿no? Que nos dan herramientas que nos permiten pensar en la posibilidad de un otro modo de ser modernos sin ser capitalistas,
¿no? Y eso porque se me fuga ahí mi otra gran influencia vital, que es Bolívar Echeverría. No puedo negar la cruz de mi parroquia, pues. O marxismo é Claro, o coroamento da filosofia, da modernidade, né? A filosofia da praxis é o coroamento da modernidade, que ele vai falar em uma das passagens, né? E aí, como o Cláudio diz, em algumas dessas correntes decoloniais, a gente não pode nem falar do Marx, porque é europeu, pronto, acabou, não tem discussão, né? Reduzindo totalmente a possibilidade do ser e do não ser, né? No meio do ser, a gente tem o não ser, né, Diana? Tanto aqui, quanto na Europa, quanto em qualquer parte do mundo. Então, o não ser, ou seja, os marginalizados univos, né? Ujú, así es. Eu Y só que... porque Videla sí nació acá, ¿no? Como é? Y Pinochet y Videla y todos esos Exatamente. sí son producto nuestro, ¿no? claro, claro. Diana, aquí unos comentarios que para que no se me pasen. Douglas dice, esta visión, esto parece que lo que hablabas cuando estábamos señalando sobre ideología, esta visión influyó en Paulo Freire, pero revisó un poco su posición en la pedagogía del oprimido, un cambio desde el año 65 al 68. Y otro comentario que es de Willon, sobre el artículo juvenil, socialismo y cultura. Gramsci dice, comillas, el hombre es ante todo espíritu, es decir, creación histórica y no naturaleza, que era lo del año 16, 1916. Exactamente, es ese mero. Sí, sí. No sé si hay más comentarios. Dejamos aquí, porque ya quedan los últimos minutos. Para quien quiera hacer un comentario en el chat o abierto ahí el micrófono. Algo iba a decir y se me olvidó, pero bueno, debe haber sido algo innecesario. pero, pero era con respecto a la discusión sobre modernidad y... Ah, bueno, ahora que tú señalabas, Videla es de los nuestros, Pinochet es de los nuestros. Aquí también nos Bueno, no llega, tanto. pero no tanto, hay que marcar la diferencia, el límite, que, que pienso en el fascismo. En el fascismo en su gran... entendiéndolo primero no como un descalificativo, sino entendiendo como un proceso que ocurrió cuando estaba Gramsci en la cárcel, pero también de lo que hoy pensamos en el fascismo. Y creo que Gramsci nos ayuda, siempre desde el punto de vista de lo histórico, a pensar en el fascismo no como una anomalía de la historia, sino como algo parte dentro de la historia. Eso creo que es, a mi parecer, una de las cosas fundamentales ahora que la extrema derecha ha ido creciendo, y entra en juego con las ideologías tú señalabas sobre los terraplanistas, por ejemplo. El absurdo que puede ser el terraplanista, pero que representa una cosmovisión de mundo. Los fascismos también representan una cosmovisión de mundo que está íntimamente enraizada en la realidad histórica. Entonces yo creo que Gramsci nos ayuda a entender ese mismo proceso, o sea, no verlo como una anomalía de la historia, sino como un proceso dentro de la historia que su cosmovisión de mundo tiene sus raíces ahí, y entenderla en torno a esas mismas contradicciones. Yo creo que es el desafío político, yo creo que desde los que nos consideramos marxistas, o gramscianos, o de izquierda, encontrar las contradicciones de ese mismo fascismo que se está alimentando y que está creciendo. No sé cómo lo ves tú, Diana. No, totalmente de acuerdo. Y sumaría también que Gramsci mismo nos otorga también o nos interpela a que además le sumemos a eso la especificidad de la época. O sea, porque no podemos hacer una simple analogía histórica y decir esto es como el fascismo de los 20 o de los años 30. Sí y no sería la respuesta, ¿no? Tú bien dices, no es una anomalía, ¿no? Es una constante, pero también está la necesidad de reconocer qué hay en nuestro presente que nos permita explicar su expansión.
que nos permita entender su éxito. Y además en un fenómeno interesantísimo, ¿no? A mí me parece que ahí hay en Gramsci otro elemento de ayuda, la idea de la crisis, la idea misma de la crisis, ¿no? Que más allá de la crisis material económica, también la crisis de hegemonía, cuando nos hace pensar en qué es una crisis orgánica, una crisis de hegemonía, creo que también nos otorga un camino de lectura para entender el presente y particularmente estas actuales manifestaciones del neoconservadurismo y el fascismo, ¿no? Entonces creo que ahí hay otra fuente también de reflexión actual importante. Sí, claramente. Estoy viendo la hora, son las 5:50, acá son las 5:53. Joelín, ¿damos una vuelta o cerramos acá? Tú como directora de este espacio, creo que... No, si alguien tiene alguna cuestión más, sí, tenemos aí 5 minutos más e eu pido solo para que fique na sala ao final do diálogo para assinar a lista de frequência, que eu vou colocar o link aqui no chat por causa da gravação. Então, se eu sair da tela, para de gravar. Então, só isso. Se tiver mais alguém para comentar alguma coisa, eu acho que Diana aí deu conta do debate, foi ótimo. Eu teria só uma questão com alguma coisa que foi colocado aqui no chat, mas é sobre Paulo Freire. Então, aqui no Brasil, a gente não pode criticar o Paulo Freire, então acho melhor eu ficar calada. Porque eu acho que o Paulo Freire tem um limite aí na relação oprimido-opressor, né? A relação de liberdade, a visão de liberdade. Não sei qual a leitura que a Diana e o Cláudio têm sobre isso, mas eu sou da pedagogia, né? Então a gente fiz uma disciplina na época que era só todos os textos do Paulo Freire, né? E aí depois de estudar o Hegel, estudar o Marx, estudar o Gramsci, né? Compreendi alguns limites, né? Então a concepção de liberdade do Paulo Freire nessa relação oprimidos e opressores está muito mais próxima de uma relação de reconhecimento no nível da consciência hegeliana do que de uma liberdade do ponto de vista da filosofia da praxis, né? Que é material e concreta. Então, alguém colocando aqui, né? Até as polêmicas, né? Então, não é desconsiderando toda contribuição histórica, não é nada disso, né? Mas a gente reconhecendo aqui o limite, né, da concepção de liberdade, que ainda fica muito no nível da consciência, do reconhecimento, senhor-escravo, né, oprimido-opressor, e não desce muito para a materialidade objetiva, concreta, exatamente. E aí eu volto para a polêmica do início da religião, porque ele nunca largou a sua concepção católica, né? Aquela coisa do perdão, né? Perdoar os opressores, né? Então, que vai de encontro a uma concepção revolucionária, né? A concepção do Marx não é que não exista perdão, né? Não existe a capacidade de ter um perdão, mas do ponto de vista histórico concreto das contradições, são contradições que precisam realmente ser superadas na praxis, né? E aí não cabe perdão nesse início, não é uma questão moral, né? É uma questão histórico concreta. Então, só colocar essa polêmica para terminar, porque a gente já deixa aí para próximas discussões, né? Que a gente vai fazer aí nas mesas seguintes. E agradecer a Diana, né? Berenice era para estar aqui para compartilhar, mas infelizmente não pôde, então agradecer imensamente aí a Diana, o Cláudio também, pelas contribuições que trouxe, as perguntas de todo mundo. E a gente segue aí na jornada, né? Dos encontros. Muchísimas gracias. Sí, también muchas gracias, Joelín.